el recipiente. ¿Sí? Y voy a colocar un huevo. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir? El huevo está fresco. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir? ¿Se va a hundir o va a flotar? Se va a hundir. Se va a hundir. Alcen la mano cuánto piensan que se va a hundir. Un huevo fresquito normal, así. Alcen la mano que por lo que piensan que va a flotar. Vamos a ver. No pasa nada si no pasa nada. Esa es su hipótesis o predicción. Es una predicción, correcto. Está prediciendo lo que va a pasar. Entonces, creen, correcto. Pero las predicciones se comprueban rápidamente. Observamos que el huevo se fue al fondo del recipiente. No hay problema. ¿Alguien puede darme una explicación de por qué este huevo se fue al fondo del recipiente? Por eso está fresco. ¿Ah? Por el peso. Ajá. Porque está fresco y por su peso. ¿Qué quiere decir con respecto al peso? ¿Que pesa más, que pesa bastante o pesa poco? Pesa mucho con respecto a quién. ¿Por qué lo digo? Con respecto al Agua. O sea, que tú quieres decir que el huevo es más pesado o menos pesado que el agua. Más pesado. Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar eso. Esta experiencia ya la hice en otro grupo. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal era que yo pudiera pesar el huevo y pesar el agua. Para pesar el agua tendría que haber pesado primero el recipiente vacío y luego el recipiente con agua para restarle la masa del recipiente y obtenerla del agua. ¿Pero qué ocurrió? No voy a poder hacer eso porque este instrumento, que se conoce como balanza, no me permite medir la masa hasta 200 gramos. Para poder que esto pueda medirse, esto tiene que bajar y no bajó. O sea, que tiene demasiada masa. Ahora, observe que la palabra que usé, masa. ¿Tú usaste la palabra? Peso. El peso, el instrumento para medir peso no es este. Es un instrumento que se llama dinamómetro. Este instrumento que está aquí mide la masa. Es distinto el peso de la masa. Voy a explicarle así de manera general, desviando un poquito del tema, la diferencia entre peso y masa, pero más adelante la voy a aclarar aún más a medida que se desarrolle el tema. Lo que tú te refieres como peso realmente es la masa. Pero el peso también existe. El peso tiene que ver con la masa y con la gravedad. La masa solamente tiene que ver con la cantidad de materia, no incluye la gravedad. Por ejemplo, mi masa o mi cantidad de materia es la misma aquí que en la luna. ¿Me explico? Pero mi peso, ¿dónde peso más? ¿En la luna? Aquí en la Tierra. Entonces hay una diferencia entre el peso y la masa. La palabra peso sí existe, pero a veces la empleamos mal al decir que el peso de esto es 500 gramos. Realmente ahí cuando hablamos de gramos no estamos hablando de peso, estamos hablando de masa. Así que tú te referías a masa. Vamos a utilizar mejor la palabra masa porque este instrumento mide masa, porque realmente era lo que tú te referías. El huevo tiene más o menos masa que el agua. Más. Más masa. Les decía que no puedo medir la masa de esto porque no baja la perillita. Vamos a ver qué pasa si yo puedo hacer lo mismo con el huevo. Voy a utilizar esto para que no se caiga. Esto no tiene mucha masa, así que pudiera tomarlo en cuenta. Ajá, bajo para acá, pero puedo bajarlo acá. Ajá. Esto tiene una masa de... Tendría que bajar aquí. Porque la agüita tiene que quedar en el medio. Ese es el primer laboratorio que vamos a hacer. Cómo utilizar la balanza, cómo utilizar los instrumentos de volumen. Esto tiene una masa, perdón, de 10.6. Por ahí cuenta, vamos a dejarlo allí. No tiene que ser tan preciso, simplemente lo que queremos es comprobar quién tiene más masa, el agua o el huevo. Ok, vamos a ver. Tiene una masa de 10,6
2 gramos. En conjunto con el huevo, tiene una masa de... Alguien que me apunte por ahí 10,2 gramos, por favor. Sí. O 10,2, pues, con la calculadora. 76. 76 menos 10,2. Digamos que aproximadamente 66 gramos tiene el huevo. 66 gramos. ¿Estamos claros? Tú lo puedes comprobar. Aquí dice 70 y aquí dice 6. 76. Menos los 10 gramos que tenía la tapadera vacía sería 66. Ya ustedes se pudieron haber percatado de que yo no pude medir la masa de esto. Y este recipiente no tiene mucha masa. O sea, ¿qué ustedes piensan que pasó? O lo pueden comprobar de esta manera. ¿Quién tiene más masa? ¿Quién tiene más masa? ¿El agua o el huevo? El agua. ¿Ah? Bueno. ¿Quién tiene más masa? ¿El agua o el huevo? ¿Quién tiene más masa? ¿El agua y el huevo? El agua. ¿Qué habías dicho tú que por qué? Porque todos tenían más masa que el agua. ¿Y eso es cierto? No. Pero mejor dicho, ¿es comprobada su hipótesis? Esa sí es una hipótesis. ¿Es comprobada o no es comprobada? No. Es falsa. ¿Verdad? Entonces debe haber otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Debe haber otro parámetro ¿Tiene que se más pueda... volumen? ¿Quién tiene más volumen? Ah. Vamos a ver algo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si yo le agrego un poco más de agua? ¿Qué estoy aumentando? La masa. ¿La masa de quién? El agua. La masa del agua. ¿Y solo la masa del agua? Sí. ¿Solo la masa del agua? El recipiente. ¿Ah? No, el recipiente tiene su... La masa del agua. La masa del agua, pero lo que me refiero es solo la masa. En el agua solo se está cambiando la masa. El volumen y el de... volumen. Se están cambiando ambas cosas, tanto la masa como el volumen del agua. ¿Me estoy explicando? Ambas cosas, ténganlo en su mente. ¿Qué ustedes esperan ahora que le agregué más agua? ¿El huevo flota? Vamos a ver. Tú dices que sí. Miren que le agregué más masa y le agregué más volumen. Vamos a ver qué pasa. Se sigue hundiendo. Así que agregar más masa o más volumen es la solución para que flote. Voy a volver nuevamente a sacar el agua hasta que esté a la mitad para trabajar con la medida inicial. Esté aproximadamente en la mitad. Bien. Dejé el recipiente donde tenía la sal, así que se va a volver un guacho de sal. Una ensalada. Ojalá que no se riegue. Vamos a agregar un poco de sal. Dicen los estudiantes, profe, un poco, eso es un poco para ustedes. Vamos a ver qué sucede con esta cucharada. Vamos a ver con esta cucharada qué sucede. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Vamos a ver. Vamos a ver. Se sigue hundiendo, pero miren la posición que se encuentra. Miren la posición que se pueden observar. Pueden observar.